Y bueno, pues aquí seguimos, la parte número 3. Bueno, estábamos con eso de las profecías muy interesantes, ¿no? Que yo les veo mucha paralelismo, mucha similitud. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Por eso Moctezuma, eso sí, tenía el temor, o sea, tenían el temor porque cada 52 años, que era cuando pues venía el año nuevo, vamos, el ciclo nuevo, ¿no? O sea, cada 52 años era el fuego nuevo, el fuego nuevo, no el año nuevo, el fuego nuevo. Pues era todo un ritual, pero ahora lo hacen los mexicas, los danzantes, todos ellos, pues lo hacen cada año, ¿no? Pero era cada 52 años el ciclo, un atado del ciclo, ¿no? Así se llamaba, un atado. Pues todos ellos pues sabían que habían transgredido toda la sabiduría de Quetzalcóatl, porque sí sabían, sí lo habían escuchado, porque no eran el único pueblo. Muchos pueblos no aceptaron esa transgresión, por eso es que no desaparecieron, ¿no? Como tal. Los mayas no lo aceptaron, algunos otros grupos así, que los mixtecos, varios. Entonces, a ver, vamos a ver, dice... podemos apreciar un lógico decaimiento cultural ante la partida o ausencia de los venerables maestros y la destrucción de casi todos los centros de conocimiento llamados ahora zonas arqueológicas del periodo clásico. Perdón, amigos, es que sale polvito aquí de la cascarita y como estoy hablando, pues como que se me mete la garganta. Dice... la condición humana, quedamos, ¿no? Que cuando perdemos todos esos valores, se tiende a la imperfección y al materialismo. Por eso vemos que los europeos son tan materialistas, porque no tienen mucha religión, pero no tienen espiritualidad. ¿Ok? Bueno. Porque también la religión es política, ¿no? Ha sido para manipular. Dice, hizo que poco a poco se fuera decayendo en la práctica comunitaria, familiar y personal los valores y principios de la Toltecayot. Ahí nos quedamos. Pero la ascensión al poder de Moctezuma y sobre todo las ideas de cambio del Cihuacóatl Tlacaelel. Cihuacóatl haga de cuenta como el que administra. El que administra, que era como el consejero, vamos, ¿no? Trajeron, y se llamaba Tlacaelel, las ideas de cambio, o sea, Tlacaelel con sus ideas, ¿no? Trajeron grandes y dramáticas transformaciones de pensamiento filosófico y espiritual de la Toltecayot en el pueblo mexica, sus aliados y los pueblos que iban dominando, porque obviamente ellos tenían aliados. No todos eran sus aliados, pero sí, algunos. Pero este cambio no se dio en todo el Semanáhuac, solo fue en los dominios de la Triple Alianza, que eran muy limitados, el altiplano central y una parte pequeña de la costa del Golfo de México en la zona cultural totonaca. O sea, fueron los que aceptaron este cambio, ¿no? Como los mexicas iban en un periodo de expansión, pesaba sobre el futuro inmediato el final del quinto sol, que era otra de su profecía, ¿no? El final del quinto sol, o sea, la era, que era inminente desde la partida de Quetzalcóatl en el año 850. Así que cada 52 años llegaba la fatídica fecha 1 Caña, que era la fecha de la profecía del regreso de Quetzalcóatl. El regreso de Quetzalcóatl iba a ser en esa fecha. Es que se me fue un cachito de cacao aquí en las cáscaras y bueno, no importa. Era un cachito. No, ya no. No, es que para encontrarlo está un chingo. Entonces, cada 52 años sufrían porque sabían que iba a regresar Quetzalcóatl y les iba a pedir cuentas.
¿no? Es como si al Vaticano, al Papa, a todos los católicos, a todos llegara el Mesías, ¿no? Y les pidiera cuentas. ¿Qué harían todos ellos? ¿Ustedes qué creen que harían todos ellos? ¿Qué cuentas darían? Bueno, pues así estaban estos, ¿no? Va a regresar Quetzalcóatl y nos va a pedir cuentas, ¿no? O sea, no que Quetzalcóatl literal, sino una representación, vamos, la época, ¿no? O sea, pedir cuentas es que también los tiempos te piden cuentas, ¿no? En un tiempo actúas mal y pues en otro tiempo te va peor, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? No que fuera a resucitar y ay, milagro, no. Sino iban a tener que dar cuentas, iban a tener que pagar la cuenta de su transgresión. Pero no sabían cómo la iban a pagar y qué tal la pagamos, ¿eh? ¿Qué tal nos cayó la invasión? Eso sí fue una cuenta muy cara. Bueno, así que Tlacaelel decidió cambiar la historia antigua del Semanáhuac, en donde ellos aparecerán como el pueblo elegido, así como Israel, el pueblo elegido. E hicieron suyo el ancestral mito de la partida de Aztlán y la búsqueda de la tierra prometida. O sea, todo esto se la sacó Tlacaelel de la manga, esa historia. Porque ellos llegaron con una mano atrás y una adelante, como Slim, ¿no? Por ejemplo, que llegan bien pobres aquí, pues resulta que prosperan. Y pues cómo van a decir que eran hijos de no sé, de carpintero, ¿no? O de que eran hijos del peorcito, o de lo peorcito. Pues tienen que inventarse una historia, ¿no? De que eran acá y los elegidos y todo. Bueno, además, fíjense cómo coincide todo esto, ¿no? Mito fundacional, es un mito de la fundación, por cierto, de carácter universal. ¿Por qué? Porque también ya saben que lo manejan muchos pueblos, ¿no? Dice que no podía encarnarlo el último pueblo en llegar al altiplano central. Bueno, dice, no solo, o sea, Tlacaelel no solo cambió, Tlacaelel, así se llamaba, no solo cambió las bases espirituales de Toltecayot. Ahora, Tlacaelel era un Cihuacóatl muy astuto, porque le decían que por qué no gobernaba él, y le decían, no, aparte era muy longevo. Fue instructor de tres tlatoanis. Imagínense cuánto vivió este viejito. Entonces él decía, no, porque yo siendo Cihuacóatl tengo más poder porque manipulo a mi Peña, digo, a Moctezuma. O sea, los que están detrás, eso hay que entenderlo, por eso cómo se manejan las cosas. Los que están atrás, como Cihuacóatl, como asesores, a veces tienen más poder que el mismo presidente, como lo veíamos con Peña, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces Tlacaelel ya estaba bien tocadiscos, ¿no? Más bien el poder, ya sabes. Entonces él se inventa esta historia. Dice, no solo cambió las bases espirituales de la Toltecayot, sino bajó de nivel a Quetzalcóatl y subió en su lugar a su numen tutelar Huitzilopochtli, lo que yo les decía, vinculándolo como par de opuestos complementarios con Tlaloc. Ordenó la destrucción de los códices antiguos toltecas. La batalla florecida, de carácter personal, la cambió por una guerra permanente contra sus vecinos para someterlos e imponerles fuertes tributos. El sistema de educación se transformó en escuelas militares con Tlacaelel, porque así no era con los toltecas. La educación era gratuita, obligatoria y universal, o sea, para todos. Entonces este cuate Tlacaelel, fíjense todo lo que hizo Cafre. Destruyó los códices toltecas en donde se enseñaba todo lo de la batalla florida, o sea, los guerreros de la muerte florecida, que tienes que luchar contra ti mismo, contra tus debilidades, o sea, tu lucha interior para ser mejor, para vencer los temores, las debilidades, todo eso, lo cambió por una guerra con el
prójimo, fíjense. Y aparte los tributos, ¿no? La sociedad y la espiritualidad pues ya se militarizaron. Se empezó a usar el cacao como instrumento de cambio, no como moneda, porque la moneda no se echa a perder y además no existía el concepto de moneda como tal, sino de cambio. Y se desarrolló el comercio. Resulta, amigos, aquí un tip, que los descendientes así literales y directos de los mexicas, no crean que somos todos los mexicanos, no todos venimos de los mexicas, ¿no? Yo tengo linaje de guerrero, mixteco, y tengo linaje, bueno, tengo familia, mis raíces de Hidalgo, de los toltecas. Entonces yo no soy mexica, entonces no soy mexicana, pero encerraron a todos en el globito de que todos somos descendientes de los mexicas. No, por eso México no es nuestro nombre. Somos anáhuac, somos anahuacas, pero en los anahuacas hay mayas, que podían ser mayas toltecas, porque toltecas no era una cultura, era un grado de conocimiento. Eran los maestros, eran los que enseñaban los toltecas, era un grado como universitario, eran los hombres y mujeres sabios, no era una etnia, no era, que ahora lo manejan así, no. Podía haber un maya que fuera a convertirse en tolteca, era como un grado de estudios, vamos. Podía haber un mixteco tolteca, podía haber un bueno, mexicano, porque pues esos fueron después, ¿no? Estamos hablando del periodo preclásico, más bien clásico, porque el preclásico son los olmecas, perdón. Bueno, resulta que no todos venimos de los mexicas. Yo soy, pues podría decirse mixteco, tolteca, mixteco, mixteca, tolteca o algo así, ¿no? No sé cómo, pero de eso. ¿Y tú qué eres? O sea, ¿de dónde viene tu linaje? ¿Tú sabes de dónde viene? ¿Tus raíces? Los únicos herederos al 100%, así, descendientes, no herederos, descendientes directos de los mexicas, son los de Tepito. ¿Por qué? Porque son los comerciantes. Los toltecas eran estudiosos. Sí, se dedicaban, obviamente, por eso ahorita necesitamos, pues, o sea, ya se instituyó el asunto del comercio, ¿no? Pero pues no se manejaba así en los tiempos de los toltecas, no era la forma, por eso necesitamos recuperar o sea, obviamente no vamos a regresar al 100% de esos tiempos, porque tenemos que aprovechar pues también lo que se ha adquirido, ¿no? Sino hacer un balance, pero más bien saber de dónde venimos, para que no nos vengan con cosas y nos la creamos, y les digamos, sí, sí, a todo, ¿no? Lo que nos quieran imponer, ¿no? Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, de dónde es tu familia, cuáles son tus raíces. Eres mixteco, eres maya, eres zapoteco, eres totonaca, ¿de dónde vienes? O sea, no somos todos mexicas, ¿ok? No somos todos mexicanos, somos anahuacas, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? Dice, fíjense, se empezó a usar la propiedad privada a partir de logros militares y riqueza de los pochtecas. Ahí empezó un granito de la propiedad privada. Ahora vamos a entender por qué por ejemplo, grupos como antorchos, que son propiamente de aquí, pues se unieron a la causa del enemigo, la hicieron propia, para poder tener beneficios con la propiedad privada. Y ojo, se les van a caer, es que con este librito vamos a saber muchas cosas, vamos a saber quién financió realmente les voy a dar un tip, me voy a adelantar tantito. ¿Quién financió realmente la invasión? ¿El Vaticano? No, ellos pedían nada más el quinto real, que era el 20% de las ganancias, de lo robadito. Por eso es que todo se iba y aún en estos tiempos se iba a toda España, ¿no? El 20%, el quinto real, ¿no? Por eso les digo que tenemos que saber.
los que financiaron y le dieron el dinero a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón, entonces pues eran comerciantes ellos, ¿no? Pero ¿qué creen? Que era la iniciativa privada. ¿Quiénes son los que están de uñas ahorita aquí en nuestro país, histéricos, que perdieron su país? ¿Ya quedó claro quiénes? ¿Por qué están tan enojados? Porque la iniciativa privada europea fue la que financió la conquista. No España, no el Vaticano. El Vaticano nada más aprovechó para evangelizar y convertir adeptos usando a España, usando a la corona y por medio del dinero de la iniciativa privada europea. ¿Por qué creen que siguen dando dinero ahorita para detener el Tren Maya? Es la iniciativa privada que está histérica. Perdieron. Están perdiendo su minita de oro. Ellos fueron, amigos. Chan, chan, chan. Bueno, iniciativa privada. El sacrificio interno espiritual se cambió por el sacrificio de seres humanos tomados prisioneros en las batallas floridas mexicas. O sea, ellos cambiaron todo. Claro que no al mismo grado de lo que habla la historia. Se hacían sus sacrificios humanos, pero para mantenerse según el sol. Es que el de Mexica, la verdad, la regó y hizo quedar mal toda la sabiduría tolteca. No era así. Pero por eso nos cayó la voladora. Bueno, les cayó, porque pues sí les cayó la voladora. Pero nosotros todavía todavía fuimos afectados 500 años. Bueno, no yo 500 años, no, pero pues todas estas generaciones hasta nuestros días, ¿no? Todo lo que estamos sufriendo por culpa de haber cambiado las reglas, ¿no? Fíjense, cómo afectamos a generaciones futuras, como por ejemplo en la Biblia, ¿no? Pues Sara, ¿no? La esposa de Abraham, que por ayudar a Dios y que yo soy estéril y que te voy a echar una manita, creador, porque pues que no sabes que soy estéril y mi viejito pues ya está viejito y pues te voy a echar una ayudadita. A lo mejor no creyó en el milagro, ¿no? Sino que dijo, bueno, con mi sierva que tenga, y esa sierva, ese hijo le resultó ser un dolor de cabeza, que hasta ahorita es un dolor de cabeza, ¿no? Que es el hermano de Isaac, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ismael, ¿no? Que de ahí vienen, o sea, los ismaelitas, y que de ahí vienen por los árabes, y cómo le han hecho la vida de cuadritos a los israelíes, a los judíos. Pero todo por ayudarle, ¿no? Al creador. Cómo afectó a tantas generaciones. Así estos, Tlacaelel y todos ellos, como por transgredir, Tlacaelel, ¿no? Por transgredir todo, las reglas, y por hacerse el muy, pues nos pasó a dar en la torre, ¿no? Pero bueno. Entonces, dice, la propuesta ideológica de Tlacaelel resultó grotesca, pero efectiva temporalmente. Los mexicas se asumieron como el pueblo del sol y se abrogaron el sostenimiento del quinto sol a partir de los sacrificios humanos, asegurando larga vida a la Triple Alianza y al mundo en donde ésta se expandía. Pero esto solo fue un limitado espacio, no todo el Sema náhuatl, y sobre todo fue por un periodo muy corto de tiempo. La expansión del imperio, entre comillas, que así le llamaron, duró de 1440 a 1521, tan solo 81 años. Bueno, déjenme tomar un poco de agua. Es que luego que el polvito de las semillitas como que pica, de repente se sube. Bueno, estábamos con que la expansión de su imperio, entre comillas, duró solo 81 años.
Primero el discurso de los conquistadores y después el discurso de la oligarquía criolla en el periodo neocolonial han querido generalizar las prácticas decadentes mexicas a todas las culturas y a la milenaria historia del Sema náhuatl, lo cual es totalmente falso. También pretenden hacer creer que eran superpoderosos, así, superpoderosos, poderosísimos. Falso. Que hacían miles de sacrificios. Falso. Que eran politeístas. Falso. Que tenían sojuzgados a todos los pueblos y culturas del Sema náhuatl. Falso. Que eran el pueblo esclavizador. Falso, con F de falso. Que eran caníbales. Pues falsísimo, todavía más falso. Existen respetables corrientes de pensamiento que niegan categóricamente los sacrificios humanos de los mexicas. No se puede tapar el sol con un dedo. El ser humano en todos los lugares y en todos los tiempos ha hecho y sigue haciendo sacrificios humanos, no solo los mexicas. En la península ibérica también se hacían, solo que les llamaban autos de fe. Y hoy se siguen haciendo, solo que les llaman daños colaterales. Sabemos de eso, ¿no? Bueno, a lo mejor hoy, sí, todavía, por ejemplo en Jalisco, en algunos estados, ¿no? Pues es que el cambio todavía no se da al 100%, entonces si me refiero muchas veces a que aún todavía hay prácticas así raras, es porque todavía el cambio no llega a todos lados, ¿no? O sea, apenas empieza, amigos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso. Y pues, ¿cómo le llamaban antes más? Cada rato, con Calderón y con Peña y todo eso, daños colaterales, que eran simplemente sacrificios humanos. Esos eran sacrificios humanos. Y vamos a dejarlo solamente en sacrificios humanos, sin meternos en sus rollos de rituales y todo eso, ¿eh? Ahí lo voy a dejar, no me quiero meter en eso. Daños colaterales de la guerra y de la economía. En el México contemporáneo, según la UNICEF, pues ¿cuántos niños mueren o han muerto debido a la miseria, ¿no? A la pobreza, que pues la verdad, aunque ya empieza a erradicarse, pues la verdad todavía la hay, ¿no? O sea, todavía pues todavía se batalla, vamos, todavía no podemos decir, ay no, ya somos un país súper rico, ¿no? Todos, o sea, todos, no, todavía ya está llegando los programas sociales, está ayudando a gente, pero pues sabemos que todavía hay gente que se aprovecha de gente y les quita su dinero, o sea, todavía hay mucha injusticia, ¿no? Dice, de no conocer y entender la decadencia y transgresión de la Toltecayotl en el Sema náhuatl, decadencia en los más de 5 siglos, del 850 a 1440, desde la partida de Quetzalcóatl de la náhuatl a la expansión de la Triple Alianza, transgresión desde el ascenso al poder de Moctezuma Ilhuicamina a la caída de Tenochtitlan. Ahora, les voy a decir que se dice Tenochtitlan, no se dice Tenochtitlán. Las palabras en náhuatl, amigos, son la mayoría, salvo pequeñas excepciones, son palabras graves. No va el acento hasta el final, ¿ok? Por eso es mexica, por eso es Teotihuacán, por eso es Quetzalcóatl, Anáhuac. Todas las palabras en náhuatl son graves, el acento va en la penúltima sílaba.
Entonces, la caída de Tenochtitlan. No se puede entender la conquista si no tenemos toda este conocimiento, ¿no? No es posible que solo 850 europeos hayan podido vencer a varios cientos de miles de anahuacas. Los hechos militares estuvieron a cargo de los anahuacas en los dos bandos. Las intrigas, las mentiras y las discordias creadas entre los pueblos estuvieron a cargo de Malinche y Hernán Cortés. Justamente por la transgresión a la Toltecayotl y a la sustitución filosófica espiritual de Huitzilopochtli por Quetzalcóatl. Si los mexicas no hubieran transgredido la espiritualidad y la Toltecayotl como los mayas, los europeos no habrían podido conquistar tan fácilmente al Sema náhuatl y estos no hubieran aceptado la religión y la cultura del invasor, conquistador, colonizador. La resistencia cultural sería, o hubiera sido y sería, pues sería hasta la fecha más fuerte de lo que ha sido. Resistencia cultural como la que han mantenido los pueblos mayas, oaxaqueños, huicholes, los yaquis, tarahumaras, mayos, que ellos nunca transgredieron la sabiduría de Quetzalcóatl. Ellos se mantuvieron y lucharon, y lo vimos, por ejemplo, con los yaquis, ¿no? En el libro de México Bárbaro. Los oaxaqueños, cómo les ha ido como en feria, pero cómo se aferraron. Los huicholes, los mayos, los mayas, los tarahumaras. Son pueblos que la verdad ellos no transgredieron, ¿no? Y fueron los que hicieron la resistencia cultural, los que mantuvieron la sabiduría. Se puede observar en el actual mosaico cultural de este país, México, que los pueblos aceptaron el cambio religioso filosófico de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli. Especialmente los nahuas del altiplano central fueron los pueblos los que aceptaron más fácilmente el cambio religioso, cultural, de la cristianización y modernidad. O sea, lo aceptaron muy fácilmente, por lo mismo de que ya habían aceptado la transgresión de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli, entonces ya no fue difícil aceptarlo por lo que trajeron los invasores, ¿no? Por eso pues vemos que pues ya se empiezan a entender cosas, ¿no? Yo creo. Aquí termina el primer punto. El número 2 dice: después de la invasión, abrazar la nueva cultura y religión, aceptando las nuevas leyes, autoridades e instituciones, olvidando la práctica comunitaria, familiar y personal de las bases culturales de la Toltecayotl. Espero que esto sea interesante para ustedes. Déjenme quito un polvito que se me es que me cayó en el ojo, así. Dice: asesorado eficientemente por Malinche, que fue una mujer preparada. Malinche era una mujer muy preparada, pero muy ambiciosa. Hernán Cortés se asume y se presenta como el capitán de Quetzalcóatl, porque no me van a decir que cuando llega Hernán Cortés se sabe la profecía del regreso de Quetzalcóatl, ¿verdad? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién sabía hablar? O sea, aquí yo creo que dice, va a decir, pero ¿cómo aprendió Malinche a comunicarse con la Hernán Cortés? Porque bueno, ella había sido vendida, como esclava, entonces aprendió maya
y como uno de los primeros españoles exploradores que llegaron, pero que uno de ellos que se adaptó aquí a con el pueblo maya, que se encariñó, pues aprendió maya, entonces luego a través de él aprendió español Malinche y con eso ya pudo comunicarse con Hernán Cortés. Era muy preparada. Es que nuestro pueblo la verdad es bien abusado, pero pues luego usan esa inteligencia para cosas que no. La ambición le gana. Era muy ambiciosa. Y pues fue la Cihuacóatl de Hernán Cortés, lo manejó, lo guió y obtuvo, y ella tenía prácticamente la del poder, era ella. Él se presenta como capitán de Quetzalcóatl, diciendo que había sido enviado del otro lado del mar por Quetzalcóatl, el rey de España, ¿no? Para rectificar las desviaciones filosóficas. O sea, iba a pedir cuentas y espirituales que había implantado Tlacaele. O sea, iba a pedir cuentas, ¿no? Él fue como capitán o mensajero o representante de Quetzalcóatl, o sea, del rey Carlos V, ¿no? Y dice que también les dijo que Quetzalcóatl tenía un poderoso reinado al otro lado del mar por donde se había ido, y que, o sea, que cuánto les inventó, y que estaba preocupado por lo que sucedía en el Anáhuac debido a que en el año 1519, o sea, era en el anuario Anáhuac, era la fatídica fecha de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, fíjense, Y como desde las costas del Golfo se tenía seguimiento de los avistamientos de las dos expediciones anteriores, porque ya había habido dos, de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518, la Triple Alianza estaba al tanto de las aproximaciones de los europeos, o sea, ellos sabían y estaban preocupados, o sea, la Triple Alianza estaba preocupada por el cumplimiento de la profecía, en tanto se subían transgresores del legado, no se subían, se sabían, perdón, lo leí mal, ellos se sabían transgresores del legado, el legado filosófico, cultural y espiritual de la Toltecayot. O sea, ellos se sabían transgresores, sabían que en cualquier momento les iba a caer la volador del Quetzalcóatl pidiéndoles cuentas. Y bueno, ahorita sigo. Y bueno, Cortés, así como toda la telenovela, logra urdir y tejer su trama de engaño a través de la valiosa información que le proporcionó Malinche. Bueno, de hecho se llamaba Malinali Tenepat, así, quien fue entregada por el Tlatoani de Tabasco, bueno, no sé, no sé pronunciarlo, pero es Tabasco con doble O, Tabasco, o sea, Tabasco, así se llamaba. Así una T, una A, B, S, C, doble O y una B grande. Tabasco. Yo creo que así se pronuncia, ¿verdad? Tabasco. Ante su derrota en Centla con los españoles. O sea, ella fue entregada por ese Tlatoani de Tabasco, de Tabasco. Fíjense, Tabasco, ¿no? Malinche tenía como lengua madre el náhuatl y aprendió la lengua maya cuando fue parte de un botín de guerra entre los derrotados nahuas de Xicalango y los vencedores mayas de Potonchán. Fíjense todo lo que le había pasado a ella, ¿no? Malinche o Malinali sabía hablar el náhuatl y maya y se comunicaba en esta última lengua con Jerónimo de Aguilera, quien naufragó en 1511 en las costas de Quintana Roo y vivió ante los mayas
no ante, no, entre, es que de repente mis apuntes, como que escribo como patas de araña, de tanto que escribo, porque los escribo mis apuntes, hago mis resúmenes o copio literalmente los libros que me son interesantes y de repente se me sale una que otra pata de araña y pues luego ni yo le entiendo. Dice, vivió entre los mayas de Chetumal hasta 1519, en que fue rescatado por gente de Cortés, donde aprendió a hablar la lengua maya. O sea, él aprendió maya, ¿no? Y y con esa se comunicaba con Malinali. Dice, esta serie de circunstancias favorables para armar y recrear las mentiras con las que Cortés pudo penetrar en los Saltepet nahuas, ¿no? Del altiplano central sin ser rechazado, así como lo hicieron los mayas, que no transgredieron a Toltecayo, o ser combatido hasta el exterminio, como le pasó a otros conquistadores en América. Pues ya sabemos que es Anáhuac, ¿no? Pero ellos le pusieron América, ellos le pusieron. Fue por la valiosa y estratégica información que Malinali les brindó a los invasores conquistadores. O sea, Malinali, la verdad, pues sí, la regó bien feo, ¿no? Tenía mucho odio contra todos, y pues dijo, ahora me vale gorro y que se los lleve todos, que les caiga la voladora a todos, ¿no? Dice, de modo que los aventureros y rescatadores de oro se asumieron con el líder de la expedición como los enviados de Quetzalcóatl. En los usos y costumbres milenarios de la Toltecayot en el Semanáhuac, los enviados o embajadores eran tratados con mucho respeto y consideración, además de que la palabra era profundamente respetada. Por eso es que ahora estos créditos a la palabra, el presidente quiere recuperar esa tradición, esa costumbre, ¿no? de que la palabra vale. Pero no, vino la escritura y ahora papelito habla, ¿no? Y si no firmas, no te creen. Y la palabra se ha perdido mucho, o sea, por eso es que ¿por qué creen que todavía como que hay gente que puede engañar o gente que cree? Porque realmente lo tenemos en nuestro ADN, el que la palabra valga, en que la palabra vale, en que es de honor. O sea, si dices algo, pues se supone que no me estás mintiendo, ¿no? Pero pues ya saben que la maldad, ¿no? La malicia de como ya sé que, o sea, por eso es que mucha gente todavía puede engañar, ¿no? Al pueblo, porque pues la gente cree, no es que sea tonta la gente, sino era era algo muy importante la palabra, y todavía en muchos lugares es muy importante, y de hecho pues es lo más importante, ¿no? O sea, la palabra vale. ¿Dónde me quedé? La palabra era profundamente respetada. Cortés manejó hábilmente la información que Malinali le fue proporcionando, dado que inmediatamente Malinali aprendió la lengua castellana. O sea, bien abusadilla desde chiquitilla. Pues tenía la facilidad, ¿no? de ese talento. Pues no lo supo usar, la verdad la regó, pero pues ya que no, tenía que ser así. O sea, de alguna manera la profecía se tenía que cumplir y la maldición básicamente se tenía que cumplir. O sea, cuando tú no rompes reglas, pues es difícil que te caiga la voladora, pero si por ejemplo, si se rompió y algo tan importante como cambiar la Toltecayo, todas las reglas y lo básico y todo, pues obviamente no se podía esperar algo bueno, ¿no? Entonces dice, al principio los totonacas de Zempoala y después los nahuas de Tlaxcala, me perdió, de Tlaxcala se aliaron a los enviados de Quetzalcóatl, entre comillas, no porque fueran los enemigos de la Triple Alianza, sino fundamentalmente porque sabían que la transgresión filosófica, espiritual
cultural y la profecía del regreso de Quetzalcóatl. O sea, ellos sabían de eso. O sea, no se unieron los totonacas de Zempoala y luego los nahuas de Tlaxcala, o sea, los tlaxcaltecas, no se unieron nada más porque sí, sino porque sabían de la transgresión de la transgresión filosófica, espiritual, cultural, ¿no?, de Quetzalcóatl y la profecía de su regreso. Entonces, es que todos lo sabían. Este punto es muy importante para entender el momento histórico en que se vivía en el Anáhuac. No fue, como lo afirman los historiadores hispanistas y neocoloniales, que la conquista fue un hecho de armas europea contra nahuacas, donde la pólvora, el caballo, el acero y el valor de los europeos determinaron la victoria. No, esa telenovela está chafa. Fue en cambio un cisma filosófico, espiritual, cultural, que venía ya desde la partida de Quetzalcóatl a mediados del siglo IX y las transgresiones ordenadas por Tlacaelel al sobreponer a Huitzilopochtli por encima de Quetzalcóatl en la creación de la ideología místico-materialista y guerrera de la Triple Alianza, las cuales fueron usadas hábil y perversamente por Cortés, porque ya vimos su biografía, ¿no? Él era perverso, él era malvado, era maquiavélico, era astutamente perverso. Posteriormente vino el apoyo fundamental y decisivo que recibieron del texcocano Iztlizóchitl, quien había sido desposeído del Altepetl de Texcoco, o sea, del gobierno de Texcoco, por Moctezuma, ya que Nezahualpili, hijo de Nezahualcóyotl, decidió antes de morir que lo sucedería su hijo Iztlizóchitl. Moctezuma cabildea e impone a su sobrino, hijo también de Nezahualpili y una hermana de Moctezuma. Texcoco se divide, así como el pueblo de Israel que se divide. Espérenme tantito porque mi perrito creo que quiere ir al baño. Ya también me lavé las manos, pero es que vamos a seguir con esta telenovela porque está bien buena, ¿no? A ver, ¿en qué me quedé? Iztlizóchitl, ¿no? Que su hijo, el que él quería que lo sucediera, pues no lo puso Moctezuma, porque impone, desde ahí vemos las imposiciones, los fraudes, a su sobrino, también hijo de Nezahualpili, pero su otro hijo, pero era hermana de Moctezuma. Texcoco se divide e Iztlizóchitl entra en conflicto con Moctezuma, y antes de que Cortés llegue a la ciudad de Tenochtitlan, se le presenta con 30,000 guerreros para luchar en contra de Moctezuma, o sea, Iztlizóchitl, porque traía su coraje. O sea, también usaron a Cortés, ¿no? Pero pues para su conveniencia, pues nunca se imaginaron todas las consecuencias, ¿no? El verdadero comandante en jefe de todos los aliados anáhuacas de Cortés fue Iztlizóchitl. Cortés no podía comandar los ejércitos porque no hablaba ni entendía ni la lengua, ni mucho menos. Espérenme. O sea, Cortés no entendía, pues obviamente, ni la lengua, ni los usos y costumbres militares de la náhuatl. O sea, Malinali lo guió pues con el asunto de la profecía y todo, pero Iztlizóchitl lo guió militarmente. Iztlizóchitl ha sido borrado literalmente de la historia hispanista y fue el que prácticamente le ayudó ¿no? a Cortés. Lo ponen a Cortés como si fuera acá el machuchón, pero no, la verdad no era tan machuchón. Dice, Iztlizóchitl fue el que lideró las batallas, convocó a los pueblos del altiplano, porque resulta que Cortés, amigos, no eran guerreros, eran delincuentes,
A pronto no sabían ni náhuatl, no sabían ni las costumbres, no sabían las profecías, pero como pues ya saben que lo espiritual pesa mucho, pues obviamente como ya había una transgresión, pues se le abrieron las puertas para que pudiera invadir, ¿no? Como les digo, como Israel, que cada vez que la riega, pues les cae la invasión, y mientras no la rieguen, mientras no desobedezcan, pues tienen protección, ¿no? Espiritual. Igual, así de importante es lo espiritual. También personalmente, sí, por eso el presidente no le pueden hacer nada, porque si no transgrede ninguna regla, y si se fijan, él se cuida mucho de no transgredir ninguna regla, ¿no? Para tener esa protección. Él sabe lo que hace, amigos. Les digo que no es cualquier personita, no es cualquier persona, ¿eh? Él se sabe muchas cosas para que no le puedan hacer daño, pero conoce todas las reglas, o llámenle mandamientos. Bueno, por eso es que él no quiere meterse en el enjuiciamiento de... Aparte no tiene por qué, pero no se quiere meter para no manchar sus manos. Tiene que ser la justicia, de veras la justicia, ahora sí que la justicia divina. Dice, él convocó, o sea, Iztlizóchitl convocó a los pueblos del altiplano a sumarse a la causa y puso el ejemplo a los demás tlatoanis, o sea, jefes, de convertirse a la fe cristiana, a tal punto que amenazó de muerte a Yacotzin, su propia madre, porque ella no aceptaba bautizarse y españolizarse. Lo que sucedió en Texcoco entre Cortés, Iztlizóchitl, Yacotzin y los texcocanos es un excelente ejemplo de lo que posteriormente se repetirá en todo el Semanáhuac. Iztlizóchitl se pone al servicio de Cortés y lo invita a Texcoco, lo agasaja con un banquete, le pide que lo bauticen y ordena que decenas de miles de texcocanos se bauticen, y como su madre, quien había sido la esposa de Nezahualpilli, le respondió a su hijo que debía haber, o sea, su madre le dijo que debió haber perdido el juicio, pues tan presto se había dejado vencer de unos pocos bárbaros como eran los cristianos. La amenazó de muerte de no acceder. El punto es que por ambición o por creer que los extranjeros eran enviados de Quetzalcóatl, los tlatoanis y los pueblos empezaron a aliar a los invasores en contra de sus hermanos. La verdadera conquista del Semanáhuac comienza apenas el 13 de agosto de 1521 con la caída de Tenochtitlán y ha seguido sistemáticamente hasta nuestros días. Como les digo, o sea, todavía hay muchos lugares en los que hay, ¿no? Incluso en el Semanáhuac me refiero a todo el continente, a todos nuestros países hermanos, que aún están bajo el yugo neoliberal o neocolonial, ¿no? O sea, hablo de todo el Semanáhuac y del Tahuantinsuyo, de todo el continente. Pero hablando de aquí, siempre con la ayuda, ¿no? ¿Qué? Sí. Con la caída de Tenochtitlan ha seguido sistemáticamente hasta nuestros días, siempre con la ayuda a los extranjeros, o sea, la ayuda que se le da a los extranjeros por parte de los malinches y autoridades, ¿no? Porque obviamente los extranjeros no podrían hacer nada si aquí no se les hay, si los malinches, ¿no? Pues ya saben ustedes quiénes, no tenemos que estarlos nombrando, ¿verdad? Pues todos los malinches, los que odian a todo el pueblo y a todo el mundo, pues les ayudan a los extranjeros, ¿no? Inclusive del pueblo, ¿no? O sea, los mismos pueblos. Abandonamos nuestra milenaria cultura por creer que el regreso de Quetzalcóatl se cumplió. ¡No! Y no era... Se equivoca. Es que
A propósito se equivocaron, a propósito el universo los hizo equivocarse para poder ser invadidos, si no, no hubieran sido invadidos. Pero ¿qué creen? Que esta profecía del regreso de Quetzalcóatl se cumplió en el 2012. ¿Y quién creen que es el representante de ese regreso de Quetzalcóatl? Los dejo de tarea. Dice: abandonamos nuestra milenaria cultura por creer que el regreso de Quetzalcóatl se había cumplido. Año tras año, siglo tras siglo, el pueblo vive con la esperanza inconsciente del regreso de Quetzalcóatl y su sabiduría, la Toltecayot. Esta visión nos ha hecho creer una y otra vez en los sucesivos conquistadores disfrazados de iluminados redentores, ¿no? Los que según prometen que el cambio, que ahora sí, que hoy, ¿no? De iluminados redentores que han ido llegando a nuestras tierras. Desde la cristianización hasta la globalización siempre ha sido lo mismo. Desde los misioneros hasta los inversionistas, la historia se repite por no conocerla ni comprenderla. Pero ya vimos que el cambio de era y el cambio realmente del regreso de Quetzalcóatl inició en el 2012. ¿Y qué tanto sucedió en el 2012 electoralmente, amigos? Ustedes lo saben, desde el 2006. Pero en el 2012 fue cuando inició la era y era cuando tenía que haber empezado el que le robaron por segunda vez, ¿no? Las elecciones al presidente López Obrador. Pero me parece que también estaba todo fríamente calculado. El universo no se equivoca, no estaba tan fuerte como ahora, como en el 2018. Teníamos que tocar fondo con un señor presidente como el que tuvimos anteriormente al que está ahorita. Tuvimos que tocar fondo para decir: no manches, no es posible, ¿no? Ya daba vergüenza y pena ajena. Entonces aquí termina el segundo punto y vamos con el punto número 3 y va a ser en el próximo video. Y miren, ya casi, ahí se deshizo. Es que luego se deshacen, miren. Se aprieta un poquito. Es que son muy frágiles las semillitas, pero está bien porque todos no se van a moler. Pero miren, ya casi terminamos. Ya casi llenó esta. Y las cascaritas aquí están. Y pues a lo mejor en 15 días voy a volver a hacer más cacao, porque como les digo que no me alcanzó para el kilo, tengo otro pedido y se va a tener que esperar 15 días para que le traiga su cacao. Sí. Pero bueno, pues al menos ya empecé a surtir mis pedidos, a hacer mis pedidos, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejar este video aquí y en el siguiente nos vamos con el punto número 3, que es las autoridades surgidas del Estado suyuano ante la invasión y para mantener su poder legítimo o ilegítimo, se aliaron a los extranjeros invasores. Así es, nuestro propio pueblo, muchos, por eso es que vemos. Aquí podemos entender, no os voy a decir este comentario y lo voy a retomar en el otro video, de por qué vemos en el Zócalo pues aparentemente ¿no? Los que están según en desacuerdo, que son del pueblo, los artesanos. Podemos entender todo esto con esta historia, de que muchos del mismo pueblo se unieron al enemigo. Muchos están unidos al enemigo por conveniencia y por no perder sus posiciones políticas. Aquí me refiero a todos ellos, ¿no? ¿Quiénes son los que van al Zócalo a reclamar y que se supone que son que se rebelan o reclaman en nombre del pueblo? Pero es que es un pueblo que se ha unido al enemigo. Y ustedes, pues en todas las marchas vemos, ¿no? Por ejemplo, una es la marcha, o sea, hay diferentes grupos que se ven, pero uno es del pueblo que se unió al enemigo y obviamente está luchando por los intereses del enemigo, en donde él es excluido, porque ni de eso se dan cuenta, de que son usados nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar el video aquí, amigos, ¿vale? Y seguimos con el punto número 3.